Hey amigos, muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy, jueves. Es un día en el que Dios va a hablar a nuestras vidas, es muy importante. La semana pasada estuvimos hablando de la santidad y bueno, ahorita vamos a meternos más en tema, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la santificación. Y yo creo que esto te va a servir mucho. Aquí se encuentra conmigo, está Kevin, está Emanuel, Joana. Un saludo para ustedes, un saludo también para ustedes que se empiezan a conectar ahí. Gracias por conectarse y pues les pido por favor que compartan este enlace con sus amigos en su perfil y pues que mucha gente se una más a nosotros. Sí, es un gusto poder acompañarlos un jueves más aquí y pues esperamos que Dios pueda hacer grandes cosas el día de hoy y que pueda hablar a nuestras vidas como lo habló a nosotros cuando estábamos preparándonos, así que esperemos que sea de bendición. Pues sí, para mí es un placer también, como dijo Joana, pues es un placer el poder, doy gracias a Dios porque pues tenemos un día más de vida, porque podemos respirar y pues también porque podemos estar hoy para hablar a través de nosotros. Dios va a hablar a través de nosotros. Dios va a hablar a través de nuestras vidas. Y yo creo que el tema del que vamos a hablar hoy es algo que a lo mejor no todos saben. Vaya, yo creo que es algo que no se habla muy común o no es como que algo que estés hablando o que tal vez ya escuchamos en algún momento. Claro. Y sí, lo dejamos de escuchar. Ajá, entonces yo creo que es algo muy interesante el aprender a lo mejor algo nuevo o reforzar a lo mejor algo que ya sabíamos. Entonces yo los invito, quédense a ver todo el tema, toda la transmisión y está muy interesante. Claro, yo durante todo ese tiempo de que empezamos esto de la cuarentena, pues ya cuando tiene más de un mes, ¿no? Poco más de un mes a que no nos vemos. Y a ustedes, los del Team Luminares que están viendo esta transmisión, me refiero al equipo de jóvenes, les mandamos un saludo. Sí, un saludo, ya los extrañamos. La verdad ya los extrañamos mucho. Yo les voy a decir esto de que ¿hace cuánto fue la primera vez que vino Emanuel? ¿Hace la semana pasada? No. Sí, la semana pasada, ¿verdad? ¿Que vine al mundo? No. Bueno, la semana pasada cuando yo le dije a Emanuel que nos apoyara en estas transmisiones, yo lo vi raro yo te vi raro, no te dije. ¿Cómo pero, raro? Pues sí, así porque pues ya no te había visto. Ahora. Bueno, es lo mismo, que nosotros ya nos estábamos viendo, sí, ya nos sentimos tan raros. Y yo creo que cuando nos volvamos a ver con ustedes aquí en la iglesia, en las reuniones de jóvenes, pues a lo mejor nos pasa lo mismo, ¿no? Que nos vamos a ver medio extraños. Pero bueno, el punto aquí es que ya los extrañamos. Espero que se encuentren muy bien de salud en todos los aspectos. Igual un saludo para sus familias, para todos los hermanos de la iglesia que nos están viendo, también para la gente que pues no es parte de esa iglesia, pero que igual esté siguiendo esa transmisión o esté reproduciendo el video. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Y yo creo que la palabra que vamos a hablar el día de hoy no es solamente para jóvenes, ni tampoco es solamente para la iglesia de esta iglesia, sino que es una palabra que toda persona, que todo ser humano debe escuchar. Y bueno, en unos momentos más nos vamos a meter ya más a eso de la palabra, sí, del mensaje, pero yo creo que ese es un momento para empezar con un momento de alabanza a Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia o qué es lo que dice David? Lo que decía David: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Una característica de la alabanza es que la alabanza va a abrir las puertas a la presencia de Dios. Y esa es la razón que nunca se te tiene que olvidar a ti que nos estás viendo, ni a nosotros se nos tiene que olvidar, de que la alabanza no la hacemos para nosotros, para que esto se vea bonito, no lo hacemos para nosotros. La alabanza le pertenece a Dios. Y es la razón por la cual nosotros tenemos alabanza aunque estamos nada más nosotros aquí. Pero como decíamos en el canto de la semana pasada, esto no es una actuación. Esto es algo verdadero y eso es para Dios. Entonces, yo espero que ustedes nos estén siguiendo durante este tiempo de alabanza y adoración que vamos a tener.
y posterior a esto vamos a tener pues la predicación, la palabra que Dios tiene para nosotros. Pero en estos momentos yo te invito a que tú cierres tus ojos desde ahí donde estás y nos acompañas con esta oración, dándole la bienvenida al Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Dios, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor hacia nosotros, Cristo. Gracias, Dios, porque tú siempre nos ves con ojos de misericordia, Padre. Y en el nombre de Jesús, Dios, yo te doy la bienvenida a ese lugar. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Gracias, Dios, por poner tu mirada en nosotros. Gracias por rescatarnos, Dios, del abismo en el que nos encontrábamos. Gracias, Dios, por sacarnos, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, porque ahora vemos tu luz, Señor, porque ahora nosotros brillamos como luminares en el mundo, Dios. Y una luz, Señor, está hecha para alumbrar en medio de la oscuridad, Jesús. Gracias, Dios, en esta hora por este grupo de jóvenes, Dios, los que estamos presentes en este lugar, Dios, y los que no están presentes, los que se encuentran en su casa, pero son parte de ese equipo, Dios. Yo te doy gracias por sus vidas, bendícelos, bendice a sus familias, Dios, a sus padres, a sus hermanos, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, Dios, guárdalos en todo momento, Cristo. Y en esta hora, Dios, ha llegado el momento de darte a ti la gloria, al único al dador de vida, aquel que nos sacó de las tinieblas, aquel por el cual nosotros estamos en este lugar y cantamos gloria a Dios, y damos gloria a Dios, y cantamos Hosana al Rey de Salvación, y decimos aleluya al único que vive. Y yo te doy gracias, Dios, y entramos, Dios, ante ti con una alabanza, Padre, pura, sino sincera, Padre. Conozco otra canción que te describa en perfección. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección. Santo Dios, Santo Dios poderoso, Santo Dios, Santo Dios poderoso. No conozco otra canción que te describa en perfección. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección.
poderoso Padre. Eres un Dios victorioso. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó
que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Gracias Dios por ese amor sin condición, por ese amor incomparable que tú diste en esa cruz. Gracias Dios porque sin tu sacrificio yo no estaría aquí. Sin tu sacrificio ninguno de nosotros estaríamos en ese lugar, en estos momentos adorándote. Gracias porque sin tu sacrificio la santidad, Dios, no sería posible. En el nombre de Jesús, Dios, yo te doy gracias, Dios, por tu bondad, por tu amor hacia mí, aun cuando yo no tenía nada que ofrecerte. Tú me miraste, Señor, con ojos de misericordia. En el nombre de Jesús, Dios, yo te agradezco, Padre. Amén, Dios. Amén, Cristo. Bien. Bueno, muchas gracias por quedarse conectados desde ese momento. Quizás para ese momento ya hay más personas conectadas, aún no lo sabemos nosotros, no lo estamos viendo, pero yo les quiero dar las gracias a ustedes por conectarse. Una vez más les pido que estén compartiendo este mensaje. Vamos a empezar con el tiempo de la palabra, ese tiempo en el que Dios va a hablarnos a nosotros ya nos estuvo hablando durante esta semana que estuvimos meditando en ese tema. Y yo quiero que así como fue de impacto para nosotros, que así también impacte a sus vidas. Creo que va a impactar a sus corazones. La semana pasada estuvimos hablando acerca del tema de la santidad. Y bueno, antes de empezar con este tema, hoy vamos a hablar acerca de la santificación. Yo quisiera que hiciéramos como un recordatorio de lo que hablamos la semana pasada. Hablábamos acerca de la santidad. ¿Qué decíamos que era la santidad primeramente? Separados para Dios. Santidad significa separados para Dios. Ajá, y la semana pasada también dimos 3 razones por las cuales es importante en lo que nosotros sigamos con esa santidad. Al final, el último punto que yo creo que para mí personalmente fue el que más me impactó, es el que sin santidad nadie va a poder entrar a esas moradas celestiales que Dios tiene preparadas para nosotros. No vamos a poder entrar a su gloria si nosotros no estamos en esa santidad. Para mí ese fue lo más impactante. Yo quisiera preguntarles a ustedes qué fue lo que más les impactó de ese tema de la santidad. Pues a mí, como estábamos hablando en la semana pasada, platicábamos que muchas veces este tema lo hemos dejado como segundo término, no le hemos dado la importancia. Mas sin en cambio, la semana pasada que estábamos estudiando esto, me di cuenta de cuán importante es la santidad para nosotros, ya que, como tú ahorita decías, una de las razones muy importantes es que sin santidad pues nunca podremos ver al Señor, y
pues lo que tocó mi corazón fue que la santidad tiene que ser algo fundamental. Más bien, es algo fundamental para nosotros como cristianos, para nosotros que hemos recibido a Jesús. Y es algo muy importante. Sí, sí. ¿Y tú, Kevin? Creo que es un punto que a lo mejor a todos nos impactó, ¿no? Esto. Pero esto es como una motivación más, algo que te motiva a seguir en el camino de Dios, Claro. y a esforzarte cada vez más, porque es algo como que te asegura que si sigues el camino de santidad, vas a poder ver al Señor. Y eso es algo impactante, porque dices, entonces todo lo que estoy pasando, todo lo que estoy viviendo, todo lo que me estoy esforzando hasta el día de hoy, a su tiempo va a tener su fruto. Y que está valiendo la pena todo nuestro Vale la pena todo el esfuerzo. Claro. Sí, a mí este tema, a veces cuando vamos viviendo nuestra vida como cristianos y no le damos la suficiente importancia a esto, como decían, lo tomamos muy en poco, y qué feo es eso, ¿no? Que cuando nosotros no aceptamos esa santidad, estamos rechazando ese sacrificio que hizo Dios por nosotros, Jesús hizo por nosotros. Entonces, la verdad, es algo tremendo rechazar ese regalo tan hermoso que Él dio por nosotros. Entonces, día a día estamos mejorando en esa área y creciendo para pronto parecernos a Cristo. Sí. El día de hoy vamos a hablar acerca de la santificación, aunque pareciera ser algo que es como lo mismo, en realidad no es lo mismo, porque pues la definición de santidad, como ya veíamos, es separado para Dios, y la definición de santificación es el proceso para llegar a la santidad, ¿no? Ajá. Es el proceso en el que a lo largo de nuestra vida tenemos para un día llegar a la meta, que es tener la santidad y ser como Jesús. Sí. Me acuerdo que Kevin en los ensayos nos estaba platicando eso, que una de nuestras metas pues es llegar a la estatura del varón perfecto. Exacto. Entonces la santificación, aunque puede parecer lo mismo, No no lo es. La santificación es el proceso. Exacto. Es como cuando un alfarero hace una vasija o un vaso. El proceso para llegar a esa vasija pues tiene que pasar por varios procesos, ¿no? Valga la redundancia. Y pues al proceso se le puede llamar, se le llama santificación. Entonces, y ahí es cuando se va puliendo todos los errores, las imperfecciones. En el proceso es cuando Dios va puliendo. Bueno, y ahorita continuamos con eso. Algo interesante y muy importante que decía Emanuel es esto de cuál era la diferencia entre santidad y la santificación. Él ponía ese ejemplo de la vasija. En ese caso, la vasija sería la santidad, que es nuestra meta. La santificación va a ser el proceso, el camino que nosotros vamos a seguir para llegar a esa meta, que va a ser la santificación. Entonces, yo no lo había pensado de esa manera, pero fue un muy buen ejemplo. Y bueno, la santificación es algo muy importante en la vida de todo cristiano. No solo en los cristianos, sino que en todo ser humano. La santificación es algo muy importante, pero en un cristiano es mucho más importante, porque nos va a llevar a la madurez suficiente, o a un nivel de madurez cristiana del cual nadie nos va a sacar. Y bueno, la semana pasada ya estuvimos viendo 3 razones, 3 por qué yo tengo que buscar la santidad. Hoy vamos a ver cómo voy a lograr esa santificación, cómo lo voy a lograr. Y bueno, ya veíamos cuál es la definición, pero hay un versículo
en 1 Tesalonicenses 4:7, que dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, la santificación, ¿qué es? Es un llamado. Dice, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino que nos ha llamado a santificación. O sea, la santidad no es una opción, no es algo que yo voy a decir, yo quiero ser santo, o yo tengo muchas opciones, y la opción que yo elijo es que yo quiero ser santo. No, la santificación no es una opción, la santidad no es una opción. La santidad es una decisión que es sí o sí. Se tiene que tomar o se tiene que tomar. Y no hay más. Entonces, es un llamado que Dios nos hace. 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, escuchemos bien eso, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Wow, ¿no les parece a ustedes algo impactante ese versículo? Limpiémonos de toda carne. Vemos la manera en la que Dios a nosotros nos lleva a buscar esa santidad, yo no sé qué sientan ustedes que están escuchando eso, o cuando ustedes leen estas palabras, pero a mí me llena de emoción verdaderamente, y como decía Kevin, es algo que a mí me lleva también a buscarle más. Es algo que me dice, no te detengas ahí, porque al final de todo esto va a valer la pena lo que vas a hacer. Y bueno, todo es posible de la mano de Dios, perfeccionando la santidad. Entonces, eso era manera para entender qué es la santificación, o la definición de santificación. Es una obra progresiva, es continua, pero bueno, vamos a estar metiéndonos más ahorita en lo que sigue. Pero hoy queremos hablarte acerca de 3 etapas de este proceso de santificación. La primera etapa nos da... Sí, bueno, comenzamos este proceso de santificación y tiene un principio definido en la regeneración. Hay un cambio moral definido que toma lugar en nuestra vida al momento de la regeneración. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos seguir por la vida pecando, viendo el pecado como algo común, como un hábito, un patrón de vida, sino que tiene que haber ese cambio, porque claro, estamos entrando a ese proceso de la santificación. Y en 1 de Juan 3:9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El poder o el impacto que tiene una vida nueva en nosotros nos guarda, nos protege a vivir sometidos al pecado. Y todo este cambio moral en nosotros es el principio de este proceso, la regeneración. Claro, aquí yo quiero aclarar aquí que cuando nosotros decimos que la santificación tiene un principio definido, no estamos hablando de un comienzo o de un sinónimo de comienzo o inicio, no. Estamos hablando de un principio moral, una regla moral. ¿Y cuál va a ser ese principio? El versículo que leía Joana dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que dice, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es lo que dice el versículo que Joana nos comentaba. Entonces, ¿cuál es ese principio moral? Que el ser humano, la persona que entra en ese proceso de santificación, ya no puede seguir pecando. Y ese es el principio moral que tiene ese proceso de regeneración. ¿Y por qué decimos regeneración? Porque durante ese proceso de santificación, Emmanuel lo decía bien claro, durante este proceso se van limando las asperezas, todo lo imperfecto de nosotros va siendo quitado
vamos siendo hechos una nueva vasija. Y cuando hablamos de esto, tal vez tú nunca has escuchado ese término o estas palabras y no entiendes de qué estamos hablando, pero cuando estamos diciendo que Dios nos hace una nueva vasija, es que Dios nos, así como el alfarero tiene que destruir una vasija para que es imperfecta, la destruye para volverla a hacer, así es nuestro Dios. Una vasija imperfecta, nosotros somos imperfectos, pero llega un momento en el que nosotros decidimos entrar en este proceso de santificación. Y yo quiero decirte una cosa: si tú ya decidiste entrar en ese proceso de santificación, ya espero no te arrepientas pronto, porque vas a pasar por cosas súper difíciles, Y eso no te lo digo para que te dé miedo a ti, sino que te estoy diciendo la verdad, y para que cuando lleguen esos momentos de dificultad tú no digas: es que a mí nadie me dijo que yo iba a pasar por tantas cosas. Pues yo te lo estoy diciendo en este momento. Si tú ya tomaste la decisión de entrar en este proceso de santificación, pues entonces vas a sufrir bastante. Pero durante ese sufrimiento, Dios va a estar limando esas asperezas en ti, va a estar quitando todo lo imperfecto. Y pues de esa manera tú vas a ir creciendo. De esa manera la santidad, o cuando tú entres en ese proceso, si tú estás pasando por momentos difíciles y tú ya le dijiste a Dios: Señor, yo me entrego a ti, y tú estás viendo que estás pasando por ese proceso, tú dale gracias a Dios, porque significa que vas por buen camino. Hay una segunda etapa. Sí, pero antes de pasar a la segunda etapa, yo quisiera agregar algo. Muchas veces las personas tienen la idea, la mentalidad de que Dios como es un Dios de amor, Dios todo lo debe de hacer bueno, y que es bueno para nosotros todo lo que nos conviene a nosotros, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Pero cuando conocemos a Dios nos damos cuenta que no es así. Dios no es como nos lo cuentan las personas que es, sino que Dios nos dice: vas a sufrir. El proceso es difícil, el proceso de santificación vas a llorar es a veces. Muy difícil, es difícil. Y las personas a veces te dicen: no, es que Dios es bueno, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un carro, una casa, Dios te va a dar todo si lo sigues a Él. Pero no es así, no funciona así. Dios te dice: vas a sufrir, vas a llorar. Sí, pero la recompensa al final del camino, si lo lograste, vas a estar ahí con Dios, ¿no? Esa es la recompensa. Entonces, ese es la primera etapa. Y la segunda etapa es que la santificación aumenta toda la vida. A lo mejor si alguien acá se está preguntando, estamos hablando de santificación, estamos hablando de un proceso, pero por decir, el hacer una vasija tiene un tiempo, ¿no? Un lapso de tiempo, a lo mejor en 5, 10, 15, 20 minutos, 2 horas, no sé, ¿no? En qué tiempo se hace esa vasija, pero ¿qué tiempo dura el proceso de santificación, ¿no? ¿O tiene algún tiempo definido? La respuesta es que no hay un tiempo definido. La santificación aumenta toda la vida. Entonces, desde el momento en el que tú decides seguir a Jesús, en el momento en el que tú decides aceptarlo en tu corazón, comienza tu proceso. Y tu proceso continúa toda tu vida. No va a durar 1 año, 2 años, no va a durar 5, 10 años. El proceso va a durar durante toda la vida. Vamos a ver un versículo. Este versículo está en Romanos 6:19 y dice así: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué nos está diciendo? Que en el proceso de santificación es un cambio radical. Si antes de aceptar a Jesús usábamos nuestro cuerpo para hacer el mal,
así ahora debemos de hacer cosas buenas, cosas que sean para Dios, para dedicar a Dios. Si antes hablábamos mentiras, si antes hablábamos y con nuestras palabras ofendíamos o hacíamos sentir mal a otra persona, así ahora debemos de hablar bendiciones. Y así, entonces lo que debemos de motivarnos, o lo que nos debe de motivar es seguir en el proceso, seguir en la lucha, y cada día que nuestra meta sea seguir mejorando, sea seguir siendo como Jesús lo era, y seguir sus pasos. Vaya. Y algo que agregar a esto es que entre más años pasen, que nosotros sigamos en ese camino, en el camino de Dios, en ese proceso de santificación, entre más tiempo pase, nuestras luchas contra el pecado, contra nuestra carne, las tentaciones que nosotros vamos a tener, van a ser mayores, van a ir creciendo. Y esas tentaciones pueden presentarse de muchas formas diferentes. Puede ser a través de alguna enfermedad que el enemigo quiera hacernos caer en tentación, que nosotros neguemos a Dios, quizás por hambre. Recordemos cómo Jesús, el diablo intentó tentarlo a través del hambre cuando estaba en el desierto. El diablo puede usar muchas maneras para que nosotros entremos en tentación, y entre más tiempo, entre más años pasen en nuestra vida cristiana, esas tentaciones van a crecer, y es ahí en donde nosotros vamos a poner en práctica la santidad, ese proceso de santificación. Y bueno, eso era para complementar nada más. Sí, también en el proceso de la santificación también, así como va aumentando nuestras tentaciones o pruebas, cuando nosotros logramos superar las pruebas, cada vez nuestro espíritu se fortalece. O sea, cuando nosotros con ayuda de Dios logramos superar esa tentación, a la próxima que venga va a ser, tal vez no va a ser más fácil, pero vamos a tener la seguridad de que podemos superar la tentación. Y no tan solo pueden ser tentaciones o así sobre el pecado, como tú decías, sino que también van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles en las cuales van a poner, el enemigo va a querer poner en duda nuestra fe en Dios, donde va a querer que nosotros volteemos atrás y neguemos a Dios. Pero si nosotros nos esforzamos y pues nos tomamos de la mano de Dios, cada vez nuestro espíritu va a ser más fuerte. Y como estamos viendo las 3 etapas, vamos a ver la número 3. La última etapa, la santificación se completa al morir. Mientras nosotros sigamos respirando, mientras nosotros sigamos con vida, el pecado, mientras el mundo mientras estemos aquí en el mundo, el pecado siempre va a encontrar una entrada, porque pues aquí es donde abunda el pecado. Pero en el momento que nosotros en el momento que nosotros muéramos, ahí es cuando la santificación va a ser completamente perfecta. Va a terminar. Y ahí es donde nosotros tenemos la mirada, donde tenemos que tener la mirada puesta para llegar al proceso de la santificación. No, más bien para ser santos. Entonces, en el momento que estemos con Dios, ahí es cuando podremos decir, pues verdaderamente valió la pena el esfuerzo. Como decía Kevin, valió la pena el haber luchado, el haber llorado, tal vez el haber postrado mis pies, rogándole a Dios para que Dios me ayudara en las situaciones. Y valió la pena
el esforzarme cada día, el levantarme y pedirle perdón a Dios, pedirle otra vez otra oportunidad, porque sabemos que Dios cada día renueva sus misericordias. Y entonces en el momento en que nosotros estemos frente a Dios, ese es el objetivo, pues, en el que ese es el objetivo de la santificación. Y es el final de la meta también. Es el final de la meta de la carrera. De la carrera, así. Como Pablo decía, ¿no? Sí, no Sí. mal. De hecho, esto lo podemos asemejar de esta manera. Pablo lo dice de esta manera, de que mientras nosotros estamos en esta carrera de la fe, desde el momento en el que nosotros decimos: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, Señor, yo quiero que tú tomes el control de mi vida, en ese momento empezamos nosotros a correr una carrera. Esa es la carrera de la fe. Empezamos a correr y correr y correr y correr. Y esa carrera de la fe termina cuando nosotros morimos. Pero aquí lo interesante y el punto importante, el punto central, es de que durante todo ese tiempo que nosotros estemos corriendo esa carrera, va a ser el tiempo en el cual nosotros vamos a estar poniendo en práctica este proceso de santificación. Porque desde ese momento, desde el momento en el que nosotros decimos: Señor, yo te recibo, en ese momento es cuando empieza ese proceso de santificación. O sea, sí tiene un inicio, y es cuando nosotros le recibimos, y tiene un final, es cuando nosotros morimos, es cuando el final, es cuando terminamos ese proceso. Durante todo el tiempo que nosotros estemos con vida, vamos a querer ¿qué? Crecer, llegar a la estatura del varón perfecto. Y bueno, Sí, pero, ajá, bueno, sí estás. Y continuando con lo que tú decías, que mientras estemos con esta vida es cuando tenemos la oportunidad de decidir, pues, seguir en este camino o pues no seguirlo, pero sabemos que todas las decisiones que tomemos tienen una consecuencia. Y sabemos que mientras estemos en este cuerpo corruptible, el cuerpo en la carne, pues nos vamos a equivocar. Mas sin en cambio, cuando nosotros muéramos o cuando Dios venga, vamos a ser transformados. Podemos ver en Filipenses 3:21 que dice: en el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto quiere decir que nuestro cuerpo carnal va a ser transformado a un cuerpo celestial como el de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser transformados y nuestra salvación va a ser completa de nuestra alma y de nuestro cuerpo, y va a ser transformado, sí. Pues, y de ser un cuerpo corruptible va a pasar a ser un cuerpo incorruptible, que no va a tener pecado, no va a tener error, porque como veíamos en el tema anterior, en la santidad, vimos que sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces en ese momento, cuando estemos allá, no va a haber pecado, no va a haber maldad, porque Jesús ya nos habrá transformado. Y es ahí en donde vamos a ver nosotros que realmente valió la pena todo este proceso de santificación, que no es nada bonito, no es nada agradable ante la carne, porque ante el Espíritu es algo que realmente a nosotros nos llena de gozo, pero a nuestra carne nunca le va a gustar que quizá la carne se va a sentir privada de algunas cosas, no se va a sentir libre, pero la verdadera libertad nosotros la experimentamos cuando conocemos a Dios. Y tal vez tú digas: pero ¿qué estás diciendo, no? Tal vez tú no asistes a una iglesia y tú tal vez no compartes esa idea. Pero yo creo que si tú le dieras una oportunidad a Dios de experimentar esta libertad, no querrías salir de ella jamás. Pero tendrías que experimentarla para saber que eso es lo correcto, ¿no? Pero vemos también aquí cómo
Dios tiene un papel importante en este proceso de la santificación. Dios tiene un papel sumamente importante. Primero quiero que veamos este versículo que está en Filipenses 2:13. Pablo está diciendo, dice así, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así como produce el querer así como el hacer por su buena voluntad. Aquí vemos cuál es el papel de Dios en el proceso de santificación. Bueno, primero que nada, Dios es quien pone en nosotros el querer, así como el hacer. Es decir, nosotros podemos hacer muchos planes, pero si nosotros, bueno, Dios está detrás de todo esto. Y también un comentario importante de todo esto es que de qué otra manera podemos ver a Dios obrando en este proceso de santificación, o cuál será su papel en este proceso. Bueno, pues eso lo vimos desde hace más de 2000 años. Dios envió a su propio Hijo para que muriera por nosotros en esa cruz del Calvario, para que sufriera. Un versículo en Isaías que igual a mí pues me gusta en el sentido de que me impacta, es cuando dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y ahí explica todo lo que tuvo que sufrir Jesús en esa cruz. Y bueno, Dios ya pagó, Jesús ya pagó el precio por nuestra santificación. Y si nosotros pensamos en algún momento es que es imposible, sí es posible. Hay un versículo que está en Hebreos 12:2 que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Wow, Jesús ya pagó ese precio por la santificación. ¿Cuál es ese papel importante entonces de Dios en ese proceso? Muchas veces, como ya decía Manuel, te vas a equivocar, vas a tropezarte y vas a decir, ching, ya la regué, ya no hay salida de esto, ya no me puedo levantar más. O quizás que tú dirás, tantas veces le he pedido perdón a Dios, le pido perdón a Dios que me perdone por eso que hice, y al ratito pasa el tiempo y vuelvo a caer en lo mismo y le vuelvo a pedir perdón, y ya estoy cansado de pedirle perdón porque siempre regreso a lo mismo. Quizás tú dices eso, pero si tú vas a Dios con un corazón sincero, yo te recomiendo que no dejes de hacerlo, que no dejes de ir a Jesús y dile, Señor, la verdad yo estoy luchando con eso y no puedo dejarlo, ya estoy harto de que siempre regreso a lo mismo. Sincérate con Dios. Dios está ahí para perdonarte, Dios está ahí para limpiarnos de todo pecado. Dios está ahí para siempre que nosotros la reguemos. Dios nos va a restaurar, va a hacer nuestras vestiduras blancas otra vez. Y pues nosotros tenemos que seguir adelante. Ese es el papel de Dios en este proceso de santificación. Dios se encarga de que nosotros estemos bien delante de o que estemos limpios para nosotros llegar un día al final de esa carrera. Hay otro versículo que dice de que si nosotros pecamos tenemos la seguridad de que tenemos un abogado con el Padre. Tenemos a Jesús. Esa es la forma en la que Dios coopera en ese proceso de santificación, en que Jesús es quien va a abogar por nosotros cuando nosotros nos equivoquemos. Dios siempre está ahí restaurándonos, porque nos vamos a equivocar muchas veces, y es ahí en donde podemos ver a Dios obrando en ese proceso. Y el papel que nosotros tomamos en este proceso de santificación es pasivo, porque nosotros dependemos completamente de Él, dependemos completamente de su ayuda, de que Él nos santifique, pero también al mismo tiempo es de activo, porque nosotros día a día nos estamos esforzando en obedecerlo, y esto es dar pasos cada vez más para llegar a esa santidad que es nuestra meta.
Y este papel de pasivo que nosotros desempeñamos lo podemos ver en muchos pasajes que nos animan a confiar en Dios, a orar a Dios y pedirle a Él que nos santifique. Uno de esos es en Romanos 6:13. Dice, si presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta parte de la santificación es súper importante porque es la mitad de ese camino que nos falta por recorrer. Sí, y así como estaban mencionando hace un momento que el proceso es muy difícil, pero nosotros tenemos la seguridad de que tal vez va a ser difícil, pero con la mano de Dios, o sea, tomados de la mano de Dios, pues es más fácil, ya que nosotros tenemos que entregar nuestras cargas a Dios, tenemos que entregar nuestro pecado, pero no solo Dios va a hacer todo, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte si verdaderamente queremos lograr esa santidad, si verdaderamente nosotros queremos llegar a la meta que es estar un día frente a Dios. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que dedicar tiempo para leer la palabra, tenemos que dedicar tiempo para orar, para clamar, y también debemos saber escuchar la voz de Dios, porque no solamente es hablar y hablar, sino que cuando ustedes tengan un tiempo con Jesús, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Yo lo que últimamente hago en esos tiempos es que antes de empezar comienzo adorando a Dios en los tiempos que tengo con Dios, y yo le hago una pregunta a Dios, y le digo, ¿qué es lo que tú quieres hablar hoy a mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme el día de hoy? Porque es muy importante que en esos tiempos en los que busquemos de Dios aprendamos, como ya lo dije, aprendamos a escuchar su voz. Pero sí tenemos que esforzarnos cada día a dedicar tiempos para seguir con ese proceso, porque si nosotros estamos así muy relajados, ¿no?, y dejamos que haga todo Dios, pues verdaderamente nosotros no tenemos esa decisión de querer llegar a la meta. Nosotros también tenemos que esforzarnos, pero también tenemos la seguridad, pues, de que Dios va a estar con nosotros. Claro. Y bueno, ya casi para terminar, la santificación es algo que va a afectar a toda la persona, nos va a afectar a todos nosotros, todo nuestro cuerpo. No solo va a afectar nuestro físico, sino que nos va a afectar en nuestro intelectual, en nuestro aspecto emocional, en nuestro espíritu, nos va a afectar en todo. Pensamientos también. Nos afecta en nuestros pensamientos. O sea, la santificación, ese proceso nos va a afectar en todo. Bueno, yo creo que pues está más que claro el por qué, ¿no? Porque cuando nosotros seguimos el camino de Dios, nosotros no vamos a andar exponiéndonos primeramente o primero que nada a peligros. De esa manera nosotros guardamos nuestro cuerpo, o el cuerpo que Dios nos dio a nosotros. Y en nuestro aspecto emocional, la manera en la que esto nos afecta es que nosotros vamos a estar siempre contentos, siempre gozosos, con esa alegría, con ese punch, para que nosotros estemos siempre haciendo que otros también busquen a Dios. O bueno, mucha gente, muchos jóvenes van a estar queriendo ser como nosotros, o van a ver algo diferente en nosotros, y pues van a tener esa confianza para ir a nosotros y decirnos, ¿sabes qué? Yo tengo ese problema y no sé qué hacer. Pedirnos consejos. Exacto, yo no sé a ustedes si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado, ¿no? En donde quizás algunos amigos pasan alguna situación y van conmigo, ¿no? Y eso es algo bonito. Es algo bonito porque vemos cómo está el respaldo de Dios, incluso
aquí los jóvenes que están aquí, yo quiero decir que están sirviendo en las áreas en alguna área dentro de la iglesia. Y yo creo que también a ustedes les ha pasado eso, en el que en algún momento a alguien del mismo de la iglesia, de las personas a las cuales ustedes están sirviendo, se les acercan y pues les piden un consejo, ¿no? Y eso es algo bonito, porque vemos cómo la santidad o ese proceso de santificación nos está afectando para algo bueno. Y bueno, es muy importante que nosotros pasemos por ese proceso de la santificación. Nos va a afectar. El propósito de Dios es que nosotros seamos transformados según la imagen de su Hijo, que seamos más y más como Jesús en toda la dimensión de su personalidad. Y tenemos una tarea muy grande por delante. Tenemos que llevar una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, porque solamente a través del Espíritu Santo nosotros vamos a poder terminar con ese proceso. Bueno, así que si tú estás pasando por este proceso, a lo mejor en diferentes áreas, en diferentes momentos, dependiendo la edad que tengas, a lo mejor si eres joven, luchas o batallas. Yo batallaba mucho en lo personal. Llevo ya mucho tiempo, muchos años que acepté a Jesús, pero me costaba mucho reflejarlo. Me costaba mucho porque me daba a lo mejor miedo, me daba a lo mejor pena que algún amigo o familiar o otra persona con la que yo conviviera se burlara de mí. Y a lo mejor tú estás pasando por ese momento. A lo mejor hay gente que se está burlando de ti por hablar del Evangelio. A lo mejor hay gente que te ha amenazado tal vez por predicar el Evangelio, o estás pasando por situación de enfermedad. Y a lo mejor ante los ojos de las personas, a veces cuando uno está muy enfermo, dices, ¿ese es tu Dios? Exacto. ¿Ese es tu Dios que te tiene ahí en la cama? ¿Por qué? ¿Y por qué lo sigues? ¿Por qué seguir a ese Dios? Llevas tantos años batallando con tu enfermedad. Llevas toda tu vida a lo mejor batallando con tu enfermedad. ¿Y por qué? Si sigues a Dios, si sirves a Dios, si oras, si lees la palabra, ¿por qué sigues así? ¿Ese es tu Dios? Ahora entendemos que es parte de ese proceso. Así que yo te animo, si estás pasando por ese proceso, si estás luchando con enfermedad, si estás luchando a lo mejor con algún pecado que no puedes dejar, yo te animo a seguir buscando de Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Si sientes que no puedes más, si sientes que le estás fallando a Dios, lo peor que puedes hacer es alejarte de Él, Sí. porque Él es la solución para el problema que estás pasando. Si tienes enfermedad, no te rindas, sigue adelante, sigue luchando, porque al final la recompensa es segura. mayor. Claro. Y yo quisiera que termináramos ese tiempo haciendo una oración. Si este mensaje que el día de hoy nosotros compartimos te llegó a ti y te hace pensar que tú necesitas entrar en ese proceso de santificación, o quizás ya estás dentro de este proceso de santificación, pero aún así sigues batallando con cosas ahí, pecados, o sigues batallando con alguna situación, yo no lo sé, pero yo quiero animarte a que tú hagas esta oración. Yo sé que al estar detrás de una pantalla, pues es difícil pues seguir una oración, ¿no? Pero bueno, es difícil porque quizás les da pena o están con alguien por ahí. Yo quiero decirte que no te tiene que dar pena, sino que si esta palabra tocó tu corazón, que ahí donde estás, tú cierres tus ojos y le digas, Señor, sincérate con Dios y pues dile al Señor por lo que estás pasando y lo que quieres que Él haga en tu vida. Y pues nosotros vamos a orar aquí. Y cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti, Jesús, con un corazón sincero, un corazón que realmente, Señor, necesita de ti, Señor. Necesitamos de ti. Reconocemos, Dios, que sin ti no somos nada, Jesús. Sin ti, Jesús, no somos absolutamente nada.
Yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, Dios, a culminar, Señor, este proceso de santificación, que ya decidimos entrar, Jesús, ya decidimos entrar en ese proceso, pero aún falta terminarlo, Jesús, terminar esta carrera. Danos las fuerzas suficientes, Dios, para que nosotros resistamos, Señor, a todas esas situaciones que aún nos faltan por vivir, Jesús. Situaciones difíciles, Dios, que van a venir. Danos esas fuerzas, Dios, para que nosotros terminemos esa carrera, Cristo. Yo te doy gracias por cada joven, Dios, que está siguiendo esta transmisión o está reproduciendo este video, o cada persona, cada miembro de esta iglesia que está reproduciendo este video, que nos está siguiendo, Señor. Gracias por su vida. Te pido que tú hables a su vida, Dios, así como hablaste a nosotros, Dios, durante toda esta semana, Jesús. Que tú, Señor, te muestres a sus vidas y les reveles, Señor, la importancia de este proceso de la santificación. Ese proceso que es la santificación para terminar, Padre, en santidad, Jesús. Gracias te doy también, Dios, por este grupo de jóvenes que está aquí presente en este momento, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque tú has puesto en sus corazones, Dios, el seguirte, el caminar contigo, Señor, sin importar nada. Gracias, Dios, por su apoyo, Dios. Gracias porque yo puedo ver, Señor, el amor, Dios, que te tienen a ti, Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios, sé tu Dios respaldando, Padre, a cada uno de nosotros. Dios, respalda, Dios, la palabra, Dios, que estamos hablando, Señor, que es tu palabra, Jesús. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Cristo. Gracias, Dios. Amén. Bueno, yo quiero animarte a que tú sigas siguiendo estas transmisiones que nosotros estamos haciendo jueves a jueves, y que también pues tú no solamente las escuches, sino que las pongas en práctica todo esto que nosotros estamos hablando aquí. Y bueno, yo quiero darle las gracias a ustedes también porque siempre nos están acompañando aquí. ¿Hay algo que ustedes quieran decir a los jóvenes, no sé, para animarlos a que en este tiempo de cuarentena? Pues yo lo que quiero decir es que pues este tema no tan solo lo hablamos para ustedes, o sea, no tan solo sentimos que Dios nada más les habló a ustedes. Para mí, en lo personal, este tema fue algo que Dios me volvió a recordar su importancia, y también pues todo lo que ya vimos ahorita. Claro. Fue algo muy importante porque Dios habló a nuestras vidas. Estoy seguro de que también habló a las suyas. Así es. Y bueno, pues cada día estar aquí pues es un gusto, y pues esperamos que se conecten para la próxima. Y ¿quieren decir algo más? No, pues que no solamente para ti fue de bendición este tema, y pues también el hecho de que nos congreguemos en una iglesia o que seamos parte de un grupo no significa que ya estemos en este proceso, y si no lo estamos, pues atrevernos a entrar en este proceso. Será muy difícil, como lo hemos visto, pero recordemos esa promesa tan grande que tenemos, que es llegar a ver al Padre, llegar a tener esa casa que Él está preparando para nosotros. Entonces hay que atrevernos, y nos estamos perdiendo de algo muy hermoso que Dios tiene para nosotros. Claro, entonces, si tienen todavía alguna duda, si tienen algo no quedó claro, envíenos sus preguntas, sus comentarios, y estaremos tratando de responder esto en próxima transmisión, en próximos videos también. Ustedes con confianza pueden mandar sus preguntas, y no solo sobre el tema de la santidad, sobre cualquier tema que ustedes quieran que nosotros hablemos, o una pregunta que ustedes tengan sobre el tema que ustedes quieran. Pueden enviarnos un mensaje en la página, ahí está el botón de enviar mensaje, y nosotros estaremos respondiéndoles también por ahí, y mediante las transmisiones también estaremos respondiendo preguntas.
Y bueno, al equipo Luminares, ya para finalizar con esta transmisión, al equipo Luminares les mandamos un saludo. De verdad que ya los extrañamos, ya queremos que otra vez nos volvamos a reunir, porque algo que yo estaba platicando con el pastor, y bueno, que el pastor me decía es que para los jóvenes es muy importante que nosotros nos reunamos, porque yo le estaba diciendo al pastor de que algunos de ustedes pues no se conectan a estas transmisiones, y es que el pastor me pregunta a mí a veces, entonces yo le platico, ¿no? Y pues me decía eso de que para los jóvenes es muy importante que nosotros nos reunamos porque nos sentimos como que más animados. Y pues esperamos ya vernos pronto, ya los extrañamos. Y yo creo que ellos también ya los extrañan. Y bueno, ya, para no hacer más largo esto, porque ya nos tardamos mucho, ya con eso queremos terminar. Les mandamos un saludo a ustedes, un saludo a la iglesia también que nos esté viendo. Dios les bendiga y muchas gracias. Adiós. Adiós.